todos en este feliz Día de la Poesía. En este día tan especial, acá tenemos a poetas, escritores, y los tenemos a ustedes que saben apreciar eso, que es algo invaluable. Solamente los que lo apreciamos lo consideramos así. Bueno, acá está nada menos que Carolina Zamudio, nuestra querida Carolina, amiga, hija de esta tierra y de una querida amiga también, de Teresita. Está Rodolfo Chaguí, el doctor, el profesor, escritor, que la va a acompañar en una linda conversación. Y estamos todos los de ASIAC, esta comisión directiva que los recibe con mucha alegría y, bueno, los invita a celebrar este Día de la Poesía, nada menos que con dos poetas de aquellos. Buenas noches y los dejo con los protagonistas. Muchas gracias, Norma, muchas gracias a SIAC por brindar esta posibilidad, y qué mejor manera que celebrar el Día Internacional de la Poesía que estando acá con Carolina y hablando un poco de poesía, discutiendo un poco de poesía. Presentar a Carolina para mí es difícil, ustedes la conocen mucho más que yo. Mi relación con Carolina es desde la escritura, es decir, la conozco como lector y yo creo que es una forma interesante de conocer a la gente, porque hay muchos aspectos de la personalidad que para mí deben ser reflejados a través de la escritura y no romper esa magia, es decir, conocer su obra a través de sus libros. Para mí es una forma distinta de acercarse a una poeta. En este caso estamos hablando del 10º libro de Carolina, ¿sí? Así que es una escritora experta. Y en este caso entonces yo diría ir directamente a lo que nos trae acá, que es hablar un poco de esta extensión de un deseo, que es el nombre del 10º libro, y que aborda en este caso un interesante formato, que es el de la prosa poética. Entonces quería hablarles un poquito qué consiste la prosa poética, después la vamos a escuchar y lo vamos a desarmar. La prosa poética es un género muy interesante, es un cruce muy interesante entre la poesía y la prosa. La prosa poética mantiene de la poesía esa musicalidad, ese ritmo, pero ya no respeta el verso. Es como que, visto de alguien que no hace poesía regularmente, yo no hago poesía regularmente, la poesía siempre me ha resultado un género demasiado estrecho, con demasiadas reglas para seguir. Creo que la prosa poética libera un poco al poeta de esa necesidad de estar haciendo un verso, de tener que rimar. Si bien la poesía moderna ha dejado un poco de lado la métrica, pero el poeta siempre está presionado en el verso a tener que crear una imagen. La prosa poética crea esas imágenes también, pero se saca el corsé, es prosa, es decir, no está dividido en cuartetas, ni tercetos, ni hay rima. La prosa poética tampoco tiene la obligación de contar una historia, ¿sí? Es una acumulación de imágenes, conserva de la poesía esa apelación, apela al sentimiento, apela a la emoción. Entonces yo creo que es un género más que interesante para los poetas, para aventurarse, y para los que no son poetas, para cruzarse a la poesía en este terreno intermedio que constituye justamente la prosa poética, que libera de alguna manera al poeta de esa necesidad de tener que crear la metáfora perfecta, ¿sí? Porque la prosa da más tiempo, ¿ah? Entonces el que encare estas lecturas, estos 29 poemas en prosa o prosas poemáticas, si quieren, lo debe hacer con la misma libertad que le brinda el género al escritor. Es decir, sin pensar que tiene que buscar la belleza en cada frase, ¿sí? En el lector también lo alivia un poco,
¿sí? ¿Qué me estaré perdiendo en un verso corto? ¿Sí? ¿Qué quiso decir el autor? Acá hay más posibilidades. La prosa poética brinda mayores posibilidades a los escritores de expresión. Y creo que Carolina si bien es su segundo libro de prosa poética, tiene otro anterior que yo he leído, es un género que le resulta muy, muy cómodo, ¿sí? Que no es algo muy común. Muchos poetas están demasiado atados a su poesía, ¿sí? Entonces es un acto, creo, de valentía intelectual, abandonar la comodidad de la poesía para irse hacia la prosa poética, que tiene, como les decía, una capacidad de comunicación mucho más grande, una posibilidad de acumular, de apilar imágenes y de llevar al lector por laberintos. Esto creo que es la sensación que uno tiene al transcurrir por estas páginas. Es una sensación laberíntica, es una sensación de estar metido en el pensamiento del poeta, y que el poeta también se abandona de alguna manera, deja de cuidar esa rima, deja de cuidar esa metáfora con detalle y muestra realmente lo que piensa, ¿sí? Cuando ustedes entran en este libro, ven a la poeta de una forma más cruda, donde pone mucha más carne en el asador, podríamos decir, hablamos en el barrio, ¿sí? Tirar un poco la carne en el asador y dejarse juzgar, dejar que el lector entre en la intención. Así que me gustaría de entrada, ya que hablamos de la prosa poética, que leyeras algo al azar y lo vamos comentando para que entiendan lo que significa para aquellos que no están familiarizados con el género. Bueno, antes que nada, buenas noches, muchísimas gracias a todos. Yo tenía mucho miedo de que muchas de estas sillas quedaran vacías y están casi todas llenas, así que muchísimas gracias por la compañía. Es muy especial para mí celebrar nada menos que acá el Día Mundial de la Poesía y con ustedes, ¿no? Amigos de la vida y bueno, gente cercana de muchas épocas, incluso algunos más recientes. Y así cualquiera, digamos, o sea, no... A ver. Lo que vos quieras compartir. Bueno, vamos a ir con un texto que creo que está bien para romper el hielo. Detener el mundo. Los 3 manzanos del frente me hablan de la abundancia. Cuando vuelan no me entero, solo conozco el ciclo del alumbramiento. Y crecen las frutas con avidez de adolescencia, y una solamente con hambre de soñar. No duermo, porque cosecho manzanas, sé que no duermo. No escribo, cocino, me quedo muda. Cocino porque mi madre me inculcó aquello de no desperdiciar. Hago mermeladas, doy vueltas, camino, revuelvo las manzanas, ovulo, estoy exultante, hago compotas, camino, nunca olvido aquello de andar y oler las flores, sabio consejo. Algunos días me pongo más sensible, lloro, sangro, sigo revolviendo. Llega una nueva tanda de mermeladas, escribo alguno que otro texto, finalmente llega el charmi, me rindo y duermo. La señora que plantó los 3 manzanos no me vendió una casa, me regaló 3 ciclos, otro más. Respiro y aprendo. El marido, el ex marido, se dejó por descuido un cactus, uno enorme, lleno de espinas, mal estacionado. La maceta era más grande que las ruedas del auto. El cactus, lo juro, me tapaba en el retrovisor el cielo. Casi cualquier cosa se puede aceptar de alguien, no que le tapen aún el cielo. Cuando vino a buscarlo, era época de guayabas. Mamá ya casi no cocina, no porque no pueda, no tiene ganas. Se cocina para otros, dice, no para una, come poco. Entendió aquello de los ciclos, con el tiempo se necesita menos de todo. Si duerme cuando quiere como un bebé, acunada por su propia paz. Y sueña con el ánima, mi padre, esa que ella la visita en sueños. A media mañana me como rápido la mermelada porque debo apresurarme a anotar el último sueño. La cara aún marcada por ese correr agitado de las noches
entre historias delirantes y kilos de compotas, esperando a que termine el almuerzo. Miro y oigo a los pájaros revoloteando afuera. Papá despliega ante mí el universo. Detengo el mundo. Las hijas en sus vidas, la madre en la suya. Aquí, yo y estos textos. Corrijo, intercalo tormentas en las líneas. El chutney para la cena. Avanza el libro, se sigue soñando. Entre nuevas manzanas se lee algo recién escrito a una hija. Mamá, me inquieta lo que me lees, de la mejor manera. Ella corre, estudia, esos días duerme poco. Yo estiro, como siempre, las noches y recuerdo otra advertencia. En un instante se deja de ser para ellos solo la madre que un día dio a luz. Se es una que, a la postre, escribe y lee. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo fino de la prosa poética, cómo se van acumulando las imágenes, ¿sí? Cómo van golpeando una tras otra. Esa es la musicalidad, eso es lo que trae la prosa poética de la poesía, ¿sí? El texto tiene un ritmo, a pesar de no tener una rima, tiene un ritmo, tiene una cadencia, ¿sí? Tiene un golpeteo y tiene también una incoherencia coherente, podríamos decir. Hay muchos temas ahí, hay muchas imágenes, una tras de otras vienen y Carolina no la frena, ¿sí? Salta de un tema a otro, y esto tiene que ver también con uno de los ejes temáticos, una de los estilos de esta prosa poética en especial, que es una forma de tratar de conectarse con el inconsciente, ¿sí? Aquí aparece mucho el tema de Freud, de Lacan. Entender no frenar el contenido, no volver a corregir, sacar los temas y dejarlos fluir, ¿sí? El lenguaje, Freud decía, el lenguaje onírico está más cerca del inconsciente, es una forma más pura de expresión. Y muchas veces Carolina deja salir esas imágenes desde su inconsciente. No trata de entenderlas, ni trata de corregirlas, ni trata de que hagan sentido. ¿Sí? El sentido lo puede aportar el lector. ¿Y qué es lo que le gatilla a cada uno estas imágenes del manzano, de las rutinas, de la relación con la madre, de la relación entre ser madre y ser escritora? ¿Sí? Que también son dos roles que se van superponiendo. Yo quería preguntarte, Carolina, ¿cómo te sentís vos en esta prosa poética? Viniendo desde la poesía más tradicional, más clásica. ¿Qué te cambió, qué te cambia la forma de escribir en este género con respecto a lo que venías haciendo? Bueno, en principio algo que señalabas que creo que es bastante obvio como para un lector avesado, como es tu caso, que brinda muchísima más libertad, ¿no? A pesar de algunos condicionantes que yo me impuse para este libro también, yo nunca escribí poesía rimada, o sea, eso es algo que pertenece, probablemente a un tiempo anterior. En general se escribe con verso libre y eso es lo que yo hago, digamos, nunca estuve acotada por la rima, pero sí en todo caso por el espacio, por la separación de los versos, encontrar la música desde ese lugar, o ir a la esencia, ¿no? O sea, uno en un poema lo que intenta hacer es como detener un momento y contar sobre una circunstancia, sobre una emoción, puede ser, no sé, en mi caso no, iba un poco más para ahí, pero claro, ahí hay un poder que va camino hacia la síntesis. Viene de sí, un poco lo que señalabas también, ¿no? Como de dejarse ser, de fluir, de no tener ataduras, no tener censura previa a la hora de escribir. En general, cuando uno escribe, te debe pasar en tu trabajo también, uno después hace mucho trabajo de edición. En este caso había un planteo mío previo de ser lo más fiel posible al trabajo original, ¿no? A que quedara ahí el crudo, como se dice en periodismo,
y después la edición fuera mínima, en todo caso, por algunas cuestiones de repetición de palabras, estéticas, o en función del ritmo, porque también es un desafío interesante en la prosa poética encontrar un ritmo, que no sé si acá lo oyeron o lo escucharon o no, pero eso se intenta por lo menos, y bueno, y hay otros recursos como lograrlos, ¿no? O sea, el manejo de la puntuación, la extensión de las líneas, digamos, de los versos, porque finalmente siguen siendo versos, pero para resumir, creo que esto, como indicabas, es como permite mayor libertad y en todo caso un expandirse de la creatividad, una cosa así, ¿no? Y bueno, y también una cosa que me parece súper interesante es esto de las ideas inconexas que marcabas, ¿no? Inconexas en el sentido de que si uno fuera a escribir un poema tradicional, probablemente diría, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando acá? Del cuadro. Entonces, no es pertinente que metamos acá un pensamiento de que afuera hay sol y hay nubes, sino que acá se dan como muchas circunstancias cruzadas que conviven, y hay una intencionalidad en eso, ¿no? Hay un desconcertar también al lector, que el lector se vaya quedando con lo que quiere, incluso quizá en la primera lectura puede decir qué me están queriendo decir acá, y bueno, ese planteo un poquito disruptivo capaz es también a propósito. Es un libro de apariencia desordenada, pero que tiene la capacidad de desordenar al lector también, y eso es muy interesante. Hay lectores muy estructurados que no les gusta que lo desordenen. Hay otros que toman eso como un desafío al pensamiento. Entonces es un libro que interpela en todo momento. Y no por ser un libro de poesía, uno se imagina, bueno, las flores, el árbol, el manzano. Para que tengan una idea, este es un libro que arranca en el primer verso diciendo: todos vinimos a morir. Chupate esa mandarina. ¿Sí? Arrancamos libro de poesía, todos venimos a morir. No esquiva temas duros. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando vine acá a Curuzú hace más de 10 años, me decían, ¿por qué venís a hacer acá? Que venís de Estados Unidos. Y digo, vengo a morirme. Y me miraban todo el mundo. Digo, es un lindo lugar para morirse, Curuzú. Me parece un lugar adecuado, interesante, está muy bueno. Pero hay gente que lo choquea ese pensamiento. El pensamiento de que eso es bien de Heidegger, digamos. Heidegger decía, estamos arrojados al mundo hacia la muerte, la única certeza que tenemos es la muerte. Esa es una frase heideggeriana pura. ¿Sí? Esto es Martin Heidegger subido a la enésima potencia. Uno no espera encontrarse con ese tipo de frases en un libro tradicional de poesía. Bueno, así arranca. ¿Sí? Y después, por supuesto, comienza una ideación y una fluidez de temas que uno lo saca de ahí. Ve que el autor está haciendo realmente una libre asociación. No es tampoco un libro para pegarse un corchazo, ¿no? Arranca así, son 29 de esto, me muero. No, tranquilo, pero va planteando temas y no va esquivando el bulto, va tirando puntas y cada uno agarra lo que quiere. O sea, eso tiene mucho mérito, como les decía. Hay una base importante de lecturas, es otra cosa. ¿Sí? Va citando en estos prosas poéticas, va citando un montón de autores, un montón de influencias que ha tenido. Es como que la autora se va desnudando intelectualmente. Hay gente que lee, reescribe y no le gusta decir de dónde sacó las ideas. ¿Sí? No le gusta mostrar sus cartas. ¿Sí? Podrá escribir con un estilo borgiano, pero le molesta que le recuerden que escribe inspirado en Borges. Carolina no, Carolina va colocando sus autores, lo cual enriquece muchísimo más. ¿Sí? Esto es un mapa de lecturas, es un libro que invita a buscar las influencias, los poetas, los cuentistas que han influenciado en la escritura del autor, que no nos oculta para nada, lo cual es maravilloso porque es un libro que invita a leer a 20, 25 autores más, que están mencionados
de alguna manera en el libro, no están ocultos. Entonces es una invitación, es muy difícil para un escritor poner sobre la mesa: he sido influenciado por Borges, por Octavio Paz, por Freud, por Lacan, por Heidegger, y decirlo, ¿sí? Porque eso invita a las comparaciones, invita a ver cómo digeriste Heidegger, qué entendiste por, qué sé yo, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que se menciona, ¿sí? como una cita. Y Carolina lo hace de una forma muy particular. Ustedes ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ella lo cita por nombre, ¿sí? No lo cita por el apellido. Lo que en un principio a uno le podría parecer hasta un acto de, pero bueno, se supone que tengo que saber que Georgie es Borges y que Marcel es Proust y que William es Faulkner. No será demasiado. Pero lo hace justamente no en un acto de vanagloriarse, sino en un acto que cuando uno ha leído a Proust, ha leído a Faulkner, ha leído a James Joyce, pasan a ser realmente James, Marcel y William. Es decir, para el escritor sus influencias son parte, sus lecturas son su compañía. Es decir, uno se encierra con esos libros y esos libros lo han marcado. Y uno se va tuteando con Freud, se va tuteando con Jean-Paul Sartre, y pasa a ser Jean-Paul, y Simone de Beauvoir será Simone. Y hay una familiaridad que no es jactancia, es simplemente incorporarlos a la escritura. ¿Sí? Uno se encierra en la biblioteca y escucha las voces, y lo puede escuchar a Marcel Proust hablando sobre la Magdalena y buscando sus recuerdos en el pasado. Esto es lo que tiene, y una de las cosas que te quería preguntar, esta sensación de que los autores son parte de tu vida y de tu escritura. ¿Cómo lo vivís vos eso, esa familiaridad con los autores que has leído? Bueno, antes que nada debo decir que no quiere decir que yo sea especialista en estos autores o en alguno de estos autores que citaste, pero sí que me inquietaron, que me marcaron en alguna manera, que me abrieron alguna huella de lectura hacia algún lado. Y sí, el proceso de la escritura va de la mano del proceso de la lectura. O sea, cuando viene alguien que tiene 20 o 30 años y me dice cómo hago para escribir, ¿qué hago? Lee mucho. No queda mucho más que hacer. Después a lo mejor sale algo. Y entonces, por supuesto que yo tengo como los poetas, los intelectuales, los pensadores que forman parte por ejemplo, o sea, la obra de Lacan y de Freud sí la leí bastante por interés particular, y bueno, no son per se escritores, a pesar de que de Freud se puede decir que es un gran escritor. Pero en todo caso son como una guía, unos compañeros. O sea, esto que decías es una muy linda interpretación tuya, esto de tener una cosa de cotidianidad, de coloquial, porque tengo ese grado de intimidad con algunos autores. No sé, por ejemplo, Olga Orozco, que es una gran poeta argentina, que yo considero que es casi como mi madre, poéticamente hablando, y además ella nació un 17 de marzo y yo un 18, con lo cual yo creo en esos signos del destino. Con ella sí soy capaz de Olga, no sé qué, y hasta hablo, ¿no? La locura tiene diversas manifestaciones. Pero eso de usar el nombre de pila y no el apellido en algunos casos, es casi como un acto pueril de rebeldía, ¿no? Porque decirle Georgia a Borges la verdad es una desfachatez. Pero bueno, es también como un juego, ¿no? Me perdí un poco con la pregunta, pero creo que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Sí, con tu relación, y es más, también tu relación con personajes. O sea, ahí aparecen, vos mencionás personajes como Emma Suns, que es un personaje de un cuento de Borges, o Frau Frida, que si mal no recuerdo es el personaje de García Márquez en 12 cuentos peregrinos. Es decir, aquí aparecen no solamente autores, sino apelaciones a personajes. Y eso es algo muy interesante, porque ahora como lectores todos sabemos que los personajes inmortales son aquellos que cobran vida en nosotros.
¿sí? Uno planea vengarse como Edmund Dantes, ¿sí? Y adora y odia a Milady, está enamorado de la maga, y quisiera tener el valor de D'Artagnan, por así decirlo. Es decir, los personajes empiezan a formar parte de la vida del lector. Un personaje inolvidable es aquel con el casi que uno puede dialogar como dialogaría con un autor. ¿tá? Y Carolina nos mezcla y les agradece. En la parte de atrás hay una guía, ¿sí? Si ustedes no saben cuál es el nombre, vayan atrás y van a encontrarlo en los agradecimientos. Casi por orden de cita están los nombres completos. Ahí se van a enterar que Marcel era Marcel Proust, que William era William Faulkner. Y ahí van a encontrar gente como le agradezco a Emma Suns o le agradezco a Frau Frida. Y ahí se pone loco porque Frau Frida no existió nunca. Si es un personaje que adivinaba el futuro en uno de los cuentos que cuenta García Márquez, que no es lo más leído de García Márquez. Vamos a coincidir en eso. Pero lo que voy es, eso es típicamente de alguien que ama la lectura, ¿sí? Que convive con los personajes. Uno se enamora, odia y ama a distintos personajes de ficción. Toman entidad de personajes reales. En nuestra mente se van fusionando. Y creo entonces, me parece un hallazgo muy, muy interesante y muy honesto colocarlos a la altura en los agradecimientos. Es decir, agradecerle a un personaje de Borges, agradecerle a un personaje de García Márquez, es también un signo de haber leído y de haber leído en profundidad. ¿Vos cómo te llevas con esa idea de casi esquizofrénica de mi parte, de confundir personajes con autores y que te den más o menos lo mismo? Porque a mí me pasa muy parecido, por eso me identifiqué mucho. No, es que me pasa, pues, de hecho creo que lo digo, no, lo dice la voz poética en el libro. Creo que es en el caso de Massús, que efectivamente es un cuento de Borges que me quedó, digamos, no es que fui a pensar, a buscar, a ver qué cuento de qué personaje, no, fue automático. La lectura esta que realmente fue automática apareció porque era pertinente. Y entonces aparece Massús y después aparecen mis hijas, porque yo estoy escribiendo y entonces es de noche, como me pasa habitualmente, y yo puedo pensar en Emma Suns como puedo pensar en mis hijas que están a 5 metros de donde estoy yo, ¿no? O sea, realmente uno creo. Después, bueno, aparece Nena da Conte, que es este otro personaje efectivamente de García Márquez, porque ese es un cuento que me fascina, es el rastro de tu, de tu sangre en la nieve o similar. Yo escribo citas porque tengo muy mala memoria, entonces como para no citar mal. Y entonces yo creo que sí, uno establece esa relación con los personajes y es tan interesante cuando uno puede tener una charla, no sé, estoy pensando en congresos o festivales de poesía a los que voy, y hay un montón de enfermitos como vos y como yo que leemos mucho, y entonces, no, sí, porque esto se parece a no sé qué, y entonces este poema también es la búsqueda. Bueno, hay gente rara, o sea, que escribe poesía y hace estas cosas, ¿qué vas a hacer? Es que uno cuando ha leído lo suficiente, y vos lo decís en una frase, por supuesto ahora no me voy a acordar y no voy a salir a buscarla, que todo ha sido escrito. Es decir, cuando uno comienza a leer se da cuenta que las grandes ideas ya han sido expresadas y que la originalidad es simplemente un mal plagio. ¿Sí? Si alguien escribe algo original es porque intentó plagiar y le salió tan mal que no se parece ni siquiera al original, pero no deja de ser un plagio. Es decir, las mejores ideas ya están ahí, ya han dado vuelta. ¿Sí? Siempre alguien lo dijo mejor que uno. El tema es si uno puede reinterpretarlo, digerirlo y ponerlo en su propia voz, ponerlo en su propio ritmo, ¿sí? Que creo que eso es lo que hace que la escritura se siga renovando. Uno dirá, bueno, pero ya lo dijo Borges, pero Borges choreó a lo loco, ¿sí? Agarran la Enciclopedia Británica edición, 8ª edición, que era la que leía Borges, y ahí está todo, ¿sí? Por supuesto, lo dice con una brillantez que no lo habían dicho antes y lo sintetiza de una manera increíble. Pero Borges yo creo que hubiera amado internet y le hubiera fascinado tener a la punta de sus dedos todas las citas posibles, porque es un gran reescritor, es un gran recontador de historias. Y yo creo que el hecho poético pasa por ahí, pasa por ver lo que se vio
leer lo que ya se dijo y decirlo con una voz propia, de manera que interpele a otro. No sé si te ha pasado eso a vos. Bueno, creo que ese es el trabajo o el desafío o la búsqueda o la meta fundamental de quien escribe, ¿no? Y en el caso del poeta creo que es una cosa aún más profunda el encontrar la voz propia. Por supuesto que pasa también con los narradores, pero en los narradores hay un montón de otros recursos circunstancias que se juegan, los recursos, la forma de decir, la forma de contar, pero para que un poeta sea uno y no sea otro, lo más importante es encontrar la propia voz. Entonces, efectivamente digo eso que decís en el libro, de que todo fue escrito, todo fue dicho, creo que después sigue, solo importa el cómo, ¿no? En el sentido de que uno puede buscar la manera, intentar la manera de decirlo de una forma diferente, original, o por lo menos propia, ¿no? Ni mejor ni peor, pero que tiene que ver con ese universo simbólico que hace que Borges, poeta, sea Borges y no sea Cortázar. Sí, o no sé, o Orozco, porque ya la citamos antes, ¿no? Entonces, de hecho, vuelvo a citar a Orozco porque creo que fue en mi segundo libro, lo leyó una poeta argentina que, bueno, falleció, pero una gran poeta, y entonces me dijo, nena, todo esto fue por mail, porque yo vivía en Colombia, y entonces, y era una tipa muy directa, entonces, bueno, me dijo, no, el libro está fantástico, me encanta, no sé qué, pero después me dijo, nena, tenés que dejar de leer a Olga Orozco, porque vos tenés que ser Carolina Zamudio. Y me pareció uno de los consejos más sabios, interesantes que me dijeron, porque es cierto, y como concepto abstracto, o sea, está bien encontrar la propia voz, pero que alguien que detecte que tenés una influencia tan grande de alguien y te diga, deja de leerla porque no vas a poder encontrar tu voz, me parece que... Pero además, eso explica la vida, ¿no? O sea, porque a lo mejor nos ponemos como demasiado... también digo acá en este libro, y bueno, cometo el error de decir que digo, porque lo dice la voz poética, pero dice que todos pasamos demasiado tiempo intentando ser nosotros mismos dentro y fuera del poema. Porque obviamente vivimos en comunidad, en sociedad, tenemos que aceptar códigos, encajar, no encajar, y está perfecto no encajar, si uno vino destinado a este mundo a no encajar. Lo que hay que hacer es asumir que no vas a encajar y salir a la vida, si querés, desnudo, salvo cometer alguna contravención que pueda llevar a uno a la cárcel, pero ser auténtico, ¿no? O sea, a lo mejor es una metáfora para decir desnudo intelectualmente, crudo, transparente. Bueno, Freud diría en algún momento, hay que salir a matar al padre, con perdón de todos los padres que están acá. Digamos, en algún momento uno tiene que matar a su padre, tiene que superarlo, tiene que encontrar su propia voz, sí, que posiblemente es lo que intentaban decirte con Orozco, ¿sí? Ya está, es tu madre intelectual, ahora es hora de ¿qué va a hacer Carolina con este crimen literario? A mí me encantaría que leyeras, por ejemplo, Cuerpo fuera de mí. ¿Te acordás por casualidad la página o no? Pero la encontré. Ya es mucho pedir. El cuerpo. O sea, el Alzheimer va pegando lentamente. No, mira, ya lo encontré. Estamos sintonizados. El cuerpo fuera de mí. Lamento decepcionarte, Clarice. Uno suele lastimar a quienes más ama, pero somos muchos quienes nos hacemos cargo del mundo. Ya ves, nadie en realidad es tan original, aunque tu caso quizás sea, por cierto, único. Yo, por ejemplo, pasé por una tapicería, vi miles de sillas rotas y destartaladas, y en lugar de reparar en la belleza y vejez de los géneros, su textura particular ajada por el tiempo, pensé en cuántas comidas opulentas y tantos almuerzos lánguidos, pobres, de supervivencia, habrán soportado sus objetos haciéndose cargo de su parte del mundo.
Claro que las cosas viven, incluso sienten, en nosotros se hacen sentir. Tengo 2 sillones antiguos de una tienda de viejo que tienen ahora nueva vida y varias sillas que dieron conmigo la vuelta al mundo, puros enseres de utilidad común. Pero las camas son lo complicado, lo que a diario me preocupa. El peso de la noche no es algo que pueda aguantar cualquier mueble, menos al dormir cuando una está tendida e indefensa. El consuelo podría ser: yo no soy quien está en este cuerpo, es el cuerpo quien está en mí. Cuando se escribe, la mente y el cuerpo deberían de estar en el mismo lugar, unidos. No siempre sucede, mucho menos en ese estado terrible de la falta de conciencia, o serán los sueños la conciencia plena, en el que acontecen sucesos imprevistos, verdaderos. Todos hicimos el ridículo alguna vez, pero durmiendo es cosa seria. Métete a la cama para hallar el paraíso, desenfunda el sueño, hazte cargo también de esa luz. Agua, 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 humedad de parto, humedad del amor, de la boca que muerde, de la dureza de la madera. La piel es otra funda que emana siempre vida. El roce es meridiano, fruto, canto. La música del cuarto es oscuridad que se prolonga más allá de los límites del amante. Escribir durante toda la vida enseña a escribir, no salva de nada. Nos decepcionó advirtiéndolo con crudeza Dugas. Y soñar allí la salvación. Y el amor o la cama, que es casi lo mismo, son preludios. Sabemos. Finalmente, tendida en un lecho, a menudo pienso que solo quisiera algo chiquito, como el hueco que marca un cuerpo sobre él, matar la melancolía, amando y también soñando que en el sueño amo. Muy bien, otra vez acá vemos un texto rico en imágenes que se van apilando, pero yo quería detenerme en una, y esto es como cada uno de ustedes puede interpretar el texto y le puede pegar de una forma diferente. A mí me impactó mucho el hecho de los objetos viejos y de las historias que llevan esos objetos, y cómo las historias resignifican los objetos. Voy a dar un simple ejemplo. Acá estamos en esta casa en Asiac con este hermoso patio español, tan formal, tan rico, tan interesante. Y un día me entero que en ese patio corría Teresita, la mamá de Carolina, ¿sí? Y de repente el patio se resignificó totalmente. Pasó a ser el patio, en mi imaginación, el patio en donde corre una niña, ¿sí? Donde juega, porque esta era su casa, ¿sí? Es la casa de su infancia. Yo intento imaginar lo que Teresita siente cuando venimos acá al grupo de lectores y nos sentamos a 2 metros de su patio de la infancia. ¿Se entiende es volver, claro, es una cosa en paralelo, es un objeto totalmente resignificado. Para mí ahora este es el patio de Teresita, se acabó, listo, esto no es un patio español ni mucho menos. A lo que voy es cómo los objetos guardan de alguna manera las historias. Y cuando uno va conociendo esas historias, es justamente cuando uno puede valorar el objeto. Eso es lo que Caro dice. Esas sillas valen por su historia. Ella ve las sillas y no ve sillas viejas, o no ve si quieren objeto artístico, estilo Luis XV. Ve escenas, ve historias, ve familias, ve el pasar de seres que hoy son anónimos y que no podemos conocer. Yo tuve la suerte de enterarme
pues yo no me entero nada, vivo en un pochoclo acaramelado, para lo que se entera, ¿sí? No sabía que había vivido acá, no sabía que era la casa de su infancia, todo el mundo dice, por supuesto, ¿sí? Pero para mí que vivo en un pochoclo fue una revelación, fue un golpazo. Imaginarme a esa niña corriendo en ese patio le dio otra vida, le sacó una solemnidad que la tiene, por supuesto, ¿sí? Pero pasa a ser el patio de una infancia, ¿sí? Vuelve a tomar esta casa el calor de hogar. A mí me gustaría sumar algo, porque mientras leía el texto pensaba, nosotros estamos en este salón rectangular, y a la derecha, si no me equivoco, donde está la estatua esa, estaba la cama donde nació mi madre. O sea, yo estaba leyendo sobre las camas, porque estaba diciendo que tendidos en un lecho, que finalmente me fui. Pero estaba hablando de las camas, ¿no? Entonces, bueno, en este salón en el que yo estoy leyendo hoy, a mis 52 años, con mamá ahí, y este texto, había una cama en la que mi mamá nació, a su vez con su madre, y es en el mismo lugar donde yo estoy hablando, donde la persona que escribe esto está preguntándose sobre los muebles, está hablando de sus propias hijas, está hablando de la trascendencia, está hablando también de los antecesores en la literatura, ¿no? De cómo un ladrillo puede construirse sobre otro y uno puede llegar a intentar escribir algo, llegar a un atisbo de idea, de pensamiento, de verso, de lo que fuere, solamente porque hubo alguien, ¿no? O sea, nada, eso quería. Bueno, Newton decía, somos enanos sentados en hombros de gigantes, es decir, la brillantez de Newton, la física de Newton solo puede ser entendida a través de todos los físicos que hicieron todos los hallazgos anteriores a Newton, es decir, y Einstein está sentado sobre Newton y así vamos creciendo. Es decir, perdón, y ya que hablábamos de Freud, antes Freud y Einstein mantenían una correspondencia que era riquísima, o sea, como en dos disciplinas aparentemente disímiles o no, en la que la verdad que confluyen muchos temas, y entonces los dos estaban creando cada uno desde su lugar en dos disciplinas diferentes, pero también a su tiempo estaban dialogando entre ellos para ir hacia adelante, ¿no? Sobre esos cimientos de los que hablaba. Esto es lo que decíamos de las múltiples lecturas que permite la prosa poética. Cada uno puede quedarse con algo, ¿sí? Hay una sensibilidad del escritor al percibir la energía de esos objetos antiguos, las historias, esos objetos antiguos. Y hay también una sensibilidad del lector que va captando y que va incorporando esas imágenes a su propia historia. Por eso les digo, este es un libro muy rico, es un libro que les permite a ustedes descubrirse de alguna manera. Es un libro incómodo, como decíamos, un libro que arranca preguntándose, hay muchas preguntas sin respuesta, que eso es típico de la filosofía, o sea, hay un trasfondo filosófico, hay una postura filosófica. En la filosofía lo más importante son las preguntas y no las respuestas, ¿sí? La historia de la filosofía es una historia de la pregunta del ser humano por el origen y por el destino, que ya Omar Khayyam decía en su momento, nada en la ciencia me va a responder las dos cosas que yo quiero saber, de dónde vengo y a dónde voy, punto. O sea que es totalmente inútil para mí. Lo decía un científico como Omar Khayyam, un astrónomo persa del siglo XI, que creía muchísimo en la ciencia, pero también sabía los límites. Y yo creo que lo único que puede trascender esos límites de la ciencia tan amplios, tan certeros, es la sensibilidad poética. Es la sensibilidad del escritor y la sensibilidad del lector de poder ir más allá del verso, más allá de la imagen, o sea, poder ver ese patio y poder ver una niña jugando en ese patio y poder tratar de adivinar las historias que cuentan esos rincones, que todos tenemos en algún lado, ¿sí? Y ese algún lado me lleva a la otra pregunta. Si ya lo compartimos con Carolina, es el exilio voluntario, es decir, los dos hemos en algún momento, no en algún momento de mi vida, ella todavía lo está haciendo, hemos sido exiliados voluntarios, hemos recorrido distintos países, vivido en el exterior por decisión propia, a eso me refiero con exilio voluntario. Lamentablemente hay gente que en este país no pudo elegir y tuvo que exiliarse para salvar su vida. Pero nosotros que somos exiliados
voluntarios. ¿Cómo impacta eso, esa sensación de nomadismo? ¿Cómo impacta tu escritura? El hecho de estar dando vueltas desde hace tantos años por distintos lugares, por distintas culturas, porque yo no sé qué influye, me ha influido a mí, me ha pegado muchísimo, uno paga un costo muy alto por eso, la gente dice, qué lindo, qué hermoso, viajar, sí, lo mismo, se imaginan, cuando uno dice soy ginecólogo, se imagina que solamente Claudia Schiffer va al ginecólogo, y entonces, estoy en París, sí, pero estoy en París, qué hermoso París, no, estoy trabajando con un jet lag, son las 3 de la mañana, no me puedo dormir, lo único que vi es el aeropuerto de Orly, me tengo que ir. Pero ¿cómo eso impacta tu concepción en tu escritura? ¿Cómo ha cambiado tu escritura eso? ¿Cómo lo ha influenciado? Bueno, supongo no, estoy segura que un montón como impacta en cualquier persona esto de trasladarse, de trasplantarse y probablemente no llegarse a plantar nunca en otro lugar o en otro país de residencia, probablemente, aunque no fue mi caso, aunque uno viva 20 años, porque insertarse en otra cultura siempre plantea muchos desafíos, desaprender un montón de cosas aprendidas, porque uno nace con ciertos códigos culturales, no sé, yo viví los primeros 17 años de mi vida en Cursú, donde hay códigos comunes, como en cualquier ciudad más chica o más grande, que no necesariamente son los mismos que hay en otros lugares. O sea, en mi caso el primer exilio, digamos, buscado, también impulsado por mis padres, fue el mudarme a Buenos Aires para ir a estudiar, y eso ya a los 18 años fue un choque importante, porque uno pasa a ser una persona a la que nadie conoce, hay que insertarse nuevamente, y eso después se escaló mucho más, porque en mi caso además el primer exilio voluntario fue al mundo árabe, con lo cual el mundo se me puso patas arriba, pero sin ir al detalle de cada uno de los exilios. Digamos, viví exilios voluntarios, está bien que lo resaltes, desde hace 16 años que vivimos con mi familia en 4 países y 3 continentes. Y yo lo que rescato, así como probablemente como fundamental en la escritura, es permanecer en un estado de asombro, ¿no? Porque uno, digamos, no sé, yo lo suelo comparar el hecho de la mudanza, ¿no? De llegar a un lugar, como ese deslumbramiento que puede tener un bebé cuando llega al mundo y, bueno, tiene que aprender que esto se llama mamá, que esto se llama papá, que esto, no sé, que esto es del cielo, que está como descubriendo todo. Parece sumamente enriquecedor, creo yo, para cualquier ser humano, y en cualquier disciplina seguramente de la vida, pero yo hablo en mi caso como creadora o como poeta, o si querés como escritora. El otro día me decías que me puedes llamar escritora después de este libro, no solo poeta. Creo que da una perspectiva como de amplitud, digamos, el vivir en un lugar que no es el lugar de origen ni el país de uno, y en mi caso además con una condición probablemente de exiliada eterna, ¿no? O sea, así como en tu caso dijiste quiero venir a morir a Cursú, nosotros nos planteamos que probablemente quisiéramos morir, ojalá, no pronto, o no sé, lo que el destino diga, en Uruguay, que es un país que nos sienta bien. Y bueno, volviendo a ese concepto, creo que enriquece muchísimo, que conocer otras culturas, que tener esta cuestión del exiliado enriquece muchísimo. Esas, como decías, ¿no? Son las partes de las ganancias. Pérdidas hay montones, muy probablemente en la balanza sean más las pérdidas que las ganancias. Pero bueno, solo los aprendizajes profundos, de los dolores profundos salen las cosas más valerosas, ¿no? Y eso me lleva a otro concepto. Da mucha valentía vivir afuera del país de uno, ¿no? Porque uno hay días en los que se pelea con todo. Tengo una amiga que cuando coincidí con ella en Abu Dhabi, una señora mucho más grande que yo, coincidimos con ella en Abu Dhabi, después en Ginebra,
me decía, no, claro, que cuando uno llega a un lugar tiene que entender para dónde abren las puertas, porque no en todos los países las puertas se abren para el mismo lugar, en algunas lugares las puertas se abren para afuera y en otras para adentro. Empezando de ahí, todo. Entonces, eso también, esa condición de exiliado eterno, incluso en este momento en el que vivo en Uruguay, en Montevideo, que es una ciudad que por idiosincrasia, por un montón de cosas, se parece bastante a la Mesopotamia, Argentina, uno también tiene como una perspectiva de modestia, ¿no? Porque uno es sapo de otro pozo, entonces a donde fueres, haz lo que vieres, y bueno, esa perspectiva de mantener la modestia, la prudencia, la precaución, la del niño, ¿no? De nuevo, vuelvo a lo que decía al principio, la de aprender del otro, la de imitar, me parece que es algo que está bueno no solo para la escritura, sino para la vida, ¿no? Sí, como decía un amigo mío imperialista, de las ciudades argentinas, la que más me gusta es Montevideo. Considerándolo la banda oriental, digamos, ¿no? Que sigue siendo la ciudad argentina. Montevideo es, para los que no lo conocen, Buenos Aires hace 40 años, más o menos. Si conocieron Buenos Aires hace 40 años, Montevideo es un Buenos Aires que va 40 décadas para él, 4 décadas para atrás, en lo mejor, digamos, ¿no? La tranquilidad, la forma de, o sea, es casi como Estragabo, dijiste, muy similar también a la Mesopotamia. Pero vamos a suprimir eso cuando salga, si va a salir en Uruguay, sería bueno cortarlo. Ahora me acordé que estaba transmitiendo para Uruguay con todo cariño. Lo que estás diciendo en realidad es un halago. Son hermanos que han quedado del otro lado del charco, lamentablemente. O sea, más allá del chascarrillo, lo que creo es que, primero que coincido porque me parece que los uruguayos mantienen una... Siempre la mirada de afuera también es muy subjetiva, porque muchos uruguayos no van a estar de acuerdo conmigo seguramente, pero ellos mantienen una coherencia en un montón de cosas que tienen que ver con lo cívico, con el don de gente, con la cercanía, con un montón de cosas que los argentinos, no sé, por algún lo perdieron hace 40 años, por eso decía. Lo perdimos, digo, no sé, lo perdieron, pero salgamos de ahí mejor porque... Bien. Creo que es momento de que tires otro texto. Vamos a ver, lo que quieras, de vuelta. Para que vean que esto no está para nada planeado. Bueno, vamos con uno más corto. La poesía no podrá salvarnos. La poesía no podrá salvarnos de nada, del movimiento del bosque que frenético se agita en los días de tormenta, de la rigidez de los cuerpos que faltos de amor se vuelven austeros, menos del brillo hondo de una noche, ni del desparpajo del sol que nos perdurará cada uno de sus días, de que muera la camelia o quede la semilla del libro atrapado y secándose en los dedos, ni del agua que forma huecos mucho más de toda noción de espíritu, del aire que se apropia de las formas conocidas para ir creando nuevos roces, de la mañana que es muestra de fe o condena, de los niños que sobreviven en algunos amantes viejos, de los adultos que se leen en la mirada del niño, de las fronteras, del desconcierto. Mi padre, al irse, regaló medio siglo a mi niñez, nos compartió Porquia. La poesía jamás podrá salvarnos de las alegrías que duran lo que un párpado en demostrar que existe el ojo, del ruido que siempre enajena, del silencio que es todo a la vez, culto, pena y goce, del canto que es la mejor forma de respirar, de la palabra que nada dice y tampoco crea. Mi padre me legó eternidad con su partida, pero tampoco él podrá salvarnos. La poesía no podrá salvarnos de ella misma, de esa mínima prueba de estar por un segundo cierto, queriendo cantar desde algún lugar, como si desde la cima de un árbol fuera. Bien.
Este es el momento que me pasa por bocón. Es decir, leí cualquier cosa, lo tenía marcado uno para leer. Era ese. ¿Sí? El que me hubiera gustado leer a mí. A ver, por suerte ella lo lee mucho mejor que yo, seguramente. Pero para que vean que esto está realmente improvisado. Ese era el texto que yo tenía marcado para leer. La poesía no podrá salvarnos, ¿sí? Dice el texto, o sí, dice después. Es decir, el rol salvavidas, terapéutico de la poesía, y yo lo ampliaría a la escritura, yo lo ampliaría a la lectura, esa capacidad que tiene de salvarnos, de agarrarnos, de algo tan inútil. Hay cosas bastante, o sea, hay pocas cosas más inútiles que la literatura, vamos a decirlo así, con crudeza, ¿sí? Afortunadamente, porque en un mundo donde todo tiene que tener utilidad, donde todas las cosas tienen que servir para algo, si no, no son nada y no tienen valor, que haya algo todavía que no tiene valor, o sea, el arte es inútil, solía decir, si mal no recuerdo, la inutilidad del arte era, este divino, se me fue ahora, lo pusieron preso por... no es Poe, es... bueno, no importa, el Alzheimer, como les digo, ¿sí? El retrato de Dorian Gray, por Dios. ¿Quién lo escribió? La gente. Oscar Wilde decía, ¿para qué sirve el arte? El arte es inútil, ¿sí? Y lo valoraba justamente por eso, por ser inútil, por un mundo de la inutilidad. La poesía, podríamos decir entonces, con todo orgullo, no sirve para nada. Y por eso no nos sirve, por eso nos agarramos a ella, nos agarramos a una imagen, a una metáfora, a un cuento, ¿sí? En un momento es nada y pasa a serlo todo, ¿sí? La literatura ha salvado a más de uno, ¿sí? La literatura me salva todos los días de odiarme, de odiar la estupidez de la humanidad, digamos, nuestro egoísmo. Uno ve todo el desastre que estamos haciendo con el mundo y dice, bueno, no merecemos ser la especie dominante, que vuelvan los dinosaurios, por Dios, ¿sí? Dinosaurio, volvete, perdonamos. Y de repente uno mira una obra de arte, de repente uno mira un cuadro, de repente uno lee un cuento, de repente uno queda atrapado en la metáfora de un poema y dice, vale la pena estar acá. Vale la pena haberlo leído, vale la pena haberlo escrito, ¿sí? La literatura salva vidas, la escritura salva vidas. Lo que nos lleva a otro de los temas de este libro, que es que Carolina se lo pregunta en varios lugares, el por qué escribimos, cuál es la razón, ¿sí? Yo tengo las mías, pero yo estoy pintado. La idea es, quiero saber qué es lo que opina Carolina. ¿Por qué escribís vos, Carolina? Bueno, antes voy a decir algo, que en realidad, como decís, en todo el libro se habla de eso, o sea, creo que es uno de los temas que va así como recorriendo todo el libro, tangencialmente, explícitamente, por abajo, por arriba, por el costado, así que quienes lean el libro a lo mejor van a ver que yo me pregunto sobre eso muchas veces, voy y vuelvo, y hasta me contradigo, y hasta ahí me amparo con algunos, como hablábamos antes, ¿no? Con algunos autores sobre algunas cosas que dijeron los autores. En mi caso, y no lo digo para que haga juego con el título del libro, pero básicamente escribo por deseo, o sea, porque tengo ganas de serlo, porque por deseo hago las cosas que me gusta hacer. Escribir sería una cosa un poco más seria, tejer a crochet sería otra. Haber tenido 2 hijas sería una un poco más importante, no menor, pero también fue absolutamente por deseo. Y después, en ese proceso, uno va descubriendo varias cosas, ¿no? Que la poesía no sirve para nada, lo acabas de decir, y no puedo estar más de acuerdo. Tengo un gran amigo y maestro colombiano que... En esos momentos en los que yo estoy, bueno, ¿y para qué escribo? ¿Por qué? ¿Y ahora qué estoy haciendo? Hace 6 meses que no escribo nada. Me dice, tranquila, mijita, el poeta debe no hacer nada, digamos. En algún momento, si tiene que aparecer, si tiene que suceder, sucede.
Después, bueno, en ese proceso uno va descubriendo varias cosas, ¿no? No es que uno dijo a los 15, a los 18, a los 20, no importa cuándo me voy a sentar a escribir, porque después en ese proceso uno va descubriendo otras cosas. Decías que uno escribe para salvarse. Obviamente que es un proceso catártico, absolutamente, en algunos casos más, en algunos casos menos. Está empezando a aflorar mi pensamiento arbóreo, lo cual es muy complicado, pero ustedes intenten seguir mi hilo de pensamiento. Hay un podcast que estoy escuchando en estos días que se llaman, se llama Historia de Infelices. Y habla de escritores, porque grandes escritores fueron grandes infelices, tuvieron unas vidas horribles, como las que tenemos muchos, porque o sea, uno muestra una parte de lo que vive o de lo que no vive. Entonces, en ese sentido, no es mera coincidencia que tantos escritores magníficos hayan tenido vidas tan complicadas, tan dramáticas, con finales tan trágicos, y que ese proceso de dolor, de enfermedad, de querer llevar la vida de la mejor manera haya desembocado en un proceso de escritura. Así que bueno, puede ser también eso, ¿no? Puede ser catártico. Yo descubrí con el tiempo también que a mí me sirve mucho para desentramarme, digamos. Es más, creo que lo digo explícitamente en alguno de los textos. En algunos de estos libros de autoayuda o algunos incluso un poco más serios de métodos de evolución o lo que fuere, una de las sugerencias es escribir, ¿no? Están estas páginas diarias, no puedo acordarme ahora quién lo recomendó, que es un ejercicio sumamente válido, el de todos los días en la mañana cuando uno se levanta a escribir algo, ¿no? Los primeros pensamientos. Y yo con el tiempo descubrí que el escribir a mí me sirve un poco para desentramarme, en el sentido de que cuando estoy demasiado embarullada, no sé, o sea, confusa, ese proceso de escritura sirve incluso para llegar a confundirme más y volver a pensar y bueno, así un proceso sin fin como es la vida misma, ¿no? Un loop. Y bueno, básicamente, y finalmente para cerrar, porque si no puedo estar una hora, bueno, para entablar una comunicación con alguien, ¿no? O sea, desde el momento que uno escribe, y sobre todo si publica, es porque quiere mostrar algo a alguien, porque quiere comunicar. Entonces, bueno, para crear una comunicación con alguien, ¿no? Para lograr por medio del lenguaje, ojalá conmover a alguien, o despertar algo, aunque sea de decir, mira la barbaridad que escribió esta mujer, o lo que fuere, ¿no? Pero comunicar. Creo que ya numeré como 6 o 7, así que ya estamos, ¿no? Para incordiar, digamos. Muchas veces uno escribe para incordiar, para molestarse a sí mismo y para molestar a otros, y es ese moscardón que inquiete. Y también le sirve al lector para preguntar. Así como la escritora se pregunta ¿por qué escribo? El lector se pregunta por qué lee, ¿sí? ¿Qué rol da la lectura? ¿Qué impacto tiene la lectura en la vida de cada uno? Este es un libro que interpela también a eso, interpela a buscar las razones por las cuales nos acercamos a la lectura. ¿Ah? Es un libro picante, como les decía, no es un libro que uno pueda navegarlo indiferentemente, ¿sí? Solo apoyándose en la rima. Es un libro que toca temas que para cada uno de ustedes tendrá distinta significación, pero son los libros que valen la pena, ¿sí? Son los libros que valen la pena acercarse, el libro que incomoda, el libro que interpela, ¿sí? Y este libro como la palabra como una forma de tender un puente, ¿sí? Y por eso ahora el último lo voy a leer yo, o sea que me sacaste a mí el que iba a leer sin saberlo, por supuesto. Yo quería un poco todas las notas al diablo, como debe ser. Bien, les decía, la extensión de un deseo, que es el que le da título a este conjunto de prosas poéticas. Hay que cuidar las palabras,
como a los hijos. El de la madre tampoco es un trabajo, ni siquiera un título. En eso se parece a la poeta. Es una vocación de la que, como muchas, una se va apropiando con el tiempo. La maternidad es un largo diálogo en el que se intercalan preguntas, mudez, gozo, asombro. La oscuridad es un exceso de luz, escribió Negroni. Que nadie sabe de maternidad, menos las madres, es cosa sabida, ni hasta dónde llega. ¿Qué idea tiene el sauce de la longitud de sus ramas? Cobijar en libertad a un hijo fuera de una es una abstracción. Algo queda a merced del azar. La poesía va en el otro sentido. Un poema es un hijo que nace huérfano y busca siempre incierto una casa, el lector. Una vez fui la peor de las madres. Perdí un embarazo y tampoco hubo duelo. Fue la única vez en que parí de parto natural. De un momento a otro, la más inesperada de las pérdidas, un hijo en ciernes, sin vida. Y fue el silencio. Uno que se tapó con estruendos de sol en la cotidianidad del desierto. En la profunda noche oscura del alma, me corrige Berlín. Eso pasa con los cuentos. Nos traen recuerdos como de otra existencia. O se revive la propia en una catarata que mancha. De la fiebre a la sequía de palabras. La literatura es siempre un compás de espera, del momento. Y se refundan las paredes de la casa, como se vuelve a elegir un mundo. No, el poema no es un hijo, es solo un puente, la extensión de un deseo. Algunos necesitamos hacer para ser. No solo el amor, el camino, el aire, el agua o el viento, la escritura y el llanto, la risa amplia, las 1001 noches, los días, y darle a todo un significado. Pensar, 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 dudar de lo que se piensa. La madre es lo intuitivo, la maternidad lo racional, pero el hijo es certeza. Tengo una vieja puerta en la cabecera de la cama, un muro de contención, un muelle, los durmientes de una vía, o solo un lugar por donde asciende el deseo, la vida misma, algo de carestía, pero sobre todo abundancia. Voy a tirar el único papel que no se me cayó al piso, así terminamos con este suplicio. Pero aquí ven otra vez la forma en que la autora se muestra en forma cruda, ¿sí? El poema es como un hijo, pero después no es un hijo, es un puente. Esas contradicciones normalmente uno las tapa de alguna manera, corrige, vuelve, dice no me gustó de entrada, pero el valor de esto es el texto sale como sale y se permite de alguna forma pegar una vuelta en el aire y perfeccionar el concepto que ha salido de entrada, ¿sí? Yo soy como Carolina, pero no pienso que los libros son hijos, ¿sí? Los libros es otra cosa, no tiene nada que ver. Los hijos son una cosa totalmente distinta. Llamar a un libro un hijo, está bien, se queda más quietito, en ese sentido está mejor, ¿sí? Pero no tiene, son esas metáforas gastadas, ¿sí? Esas frases hechas que a veces uno tiene que cuestionarse, ¿sí? Un libro no es un hijo, un libro es la materialización de un pensamiento en un determinado momento, de un sentimiento que a veces puede cambiar, que puede uno revertir y que también es contradictorio en cierta medida, ¿sí? El libro es poner las ideas en claro, en blanco y negro para un momento de la vida. Por eso muchos escritores han cambiado y han dado vuelta y lo que pensaban en su primer libro no tiene que ver con lo que piensan en el otro, ¿sí? Y hay veces que el poeta cambia sus imágenes y hay que tener mucha valentía para dejarlo ahí, ¿sí? Para arrancar diciendo el libro es un hijo, pero no es un hijo, el libro es un puente, es un deseo, es una manifestación de comunicación. Eso tiene que ver con esta idea de Carolina de dejar fluir el pensamiento sin juzgarlo, ¿ah? Si usted quiere realmente saber, llegar de alguna manera a su inconsciente, no lo reprima, no lo reinterprete, no, eso es el trabajo del psicólogo, ¿ah? Ya se hará en su momento, pero trate de sacarlo lo más crudo posible y viva con esas contradicciones, y hay que vivir con esas contradicciones también. Entonces, como les decía, este es un libro para
masticarlo lentamente y cada uno de ustedes verá un libro distinto en esto y se llevará algo diferente. Eso creo que es lo que tiene de maravilloso este libro de Carolina. No sé qué es lo que querés agregar, qué es lo que querés decir. No, simplemente agradecerte muchísimo. Me imaginaba que la charla iba a fluir así. No me imaginaba lo de los papeles, pero me parece que quedó muy bien. No, agradecerte mucho por el tiempo, la predisposición, el intercambio incluso que tuvimos previo, en el que no nos pusimos de acuerdo, pero sí hablamos para conocernos un poquito. Y bueno, yo pido disculpas de estar mirando para allá, estuve como de costado, con un montón de gente y de caras, de gente conocida. ¿Cómo? Estaban en la cama de Teresita. Bueno, nada, muchísimas gracias por la compañía. Vuelvo a decir que es muy emotivo para mí celebrar justamente el Día Mundial de la Poesía acá, primero en Curuzú, segundo en ASIAC, que fue donde presenté mi primer libro, y luego no volví. En ese momento lo presentó Norma y fue divino. La disposición de las sillas era diferente, pero había mucha gente como hoy también, así que muchísimas gracias a todos por la presencia. Muchas gracias a Norma y a toda la gente de la comisión de la SIAC, a mamá también, que estuvo muy cerca de Norma organizando todo esto, a mi amiga Fanny, que está ahí presente como siempre, también a Ana, y bueno, Rodolfo, de verdad un placer. Espero que seas un exiliado eterno en Curuzú y que lo disfrutes y que te adopten como hijo, como te mereces. Y bueno, nada, que este sea solo el comienzo de un diálogo, ojalá como lectores y como colegas, y los esperamos en Montevideo cuando quieran. Gracias a vos y gracias a todos ustedes por estar acá. Por supuesto que como hermosa la presentación, hay libros que quieren comprarlo, Claro, porque fin. el libro en sí no solo el contenido,